Ok, entonces ya para finalizar esta parte de el ejercicio acerca de trabajo con un archivo CSV directamente de internet, entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. En este caso lo que vamos a ver, bueno, ahí estaba una de estas cosas, lo que vamos a ver es cómo generar una ventana utilizando entonces el PyQt y mediante Python, ¿no? Bueno, entonces para completar esto, ¿cómo va a ser o cómo se va a realizar entonces esta parte? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer o lo que se tiene que hacer es ir a la Anaconda Prompt aquí y bueno, asegurarse que uno se encuentra en la misma dirección en donde se va a guardar el archivo. Aquí también acá arriba tengo que tener cuidado con esa parte. Para ingresar aquí a esto, selecciono la carpeta y entonces ya voy a tener por un lado, bueno, entonces debe estar todo en la misma carpeta, ¿no? En este caso va a ser Anaconda Qt CSV. Aquí mismo también debe estar. Y bueno, en primer lugar lo que se va a hacer es generar la ventana mediante un diseño, el diseñador. Entonces aquí en el Anaconda Prompt se tiene que presionar o se tiene que escribir designer, así tal cual, se le da enter y se espera entonces a que se abra. Aquí está el diseñador de Qt Designer, ¿no? Ahí dije dos veces diseñador, Qt Designer. Bueno, entonces lo que vamos a crear es una ventana principal. Entonces seleccionar de aquí de los templates o de las formas, main window, widgets, no hay que hacer ningún movimiento. De aquí tamaño de la pantalla, tamaño por defecto, dejarlo así, no hay ningún problema. Mostrar este diálogo en el inicio, ahí se puede quedar. Y finalmente entonces darle en crear y ahí está la ventana. Bueno, entonces vamos a empezar a modificar esta ventana. En primer lugar se puede hacer la modificación entonces del fondo, por ejemplo de la ventana, que eso es sencillo, nada más hay que dar clic derecho sobre el fondo de la ventana y cambiar aquí la hoja de estilos, ¿no? Se puede, por ejemplo, dar clic aquí en añadir color, en background color, y seleccionar, por ejemplo, un azul. Dar clic en aceptar, aplicar, y entonces ahí está ya el cambio de el color. Cada uno entonces de los elementos que se vayan agregando, pues se puede ir modificando de esta forma. Ok, entonces ahora lo que nosotros vamos a poner, entonces los controles que vamos a colocar van a ser bastante sencillos. Estos van a ser, bueno, aquí les voy a mostrar entonces la base para el desarrollo de este proyecto, o cómo irlo completando con lo que ya se tiene. Entonces en primer lugar vamos a colocar acá abajo, vamos a buscar una etiqueta, ¿no? Level no se ve absolutamente nada, hay que tener cuidado con ello. Darle clic entonces para cambiar hoja de estilos y modificar el color para que ya sea un poco más visible. Por ejemplo, ponerlo en un rojo acá, medio intenso, algo ya más rosita. Se puede colocar entonces aquí, también se puede añadir tipo de letra, por ejemplo para ponerle negrita y a lo mejor un poco más grande, o modificar incluso el tipo de letra. Vamos a ponerle alguna que se vea acá muy loca, por ejemplo esa, ¿no? Damos aquí entonces sería aquí añadir tipo de letra, en añadir color, hay que ponerle el color. Se va a ver entonces estos datos aquí, estos parámetros entonces para modificar el color. Le damos a aplicar, aceptar, y de aquí entonces con trabajo se alcanza a ver, ya podemos modificar el tamaño de esta etiqueta, ¿no? Se le puede dar doble clic entonces para modificar el texto. Por ejemplo aquí sería pongámosle, vamos a ponerle datos, y ahí van a estar los datos, ¿no? Hacemos un poco más pequeño. Por otro lado entonces también vamos a añadir ¿dónde está? Un combo box. Entonces de aquí seleccionamos combo box, arrastramos y aquí vamos a tener nuestro bonito combo box.
Vamos a hacerlo un poco más grande. Casi no se alcanza a ver, entonces si no se alcanza a ver, podemos dar otra vez clic derecho sobre él, cambiar hoja de estilos y cambiar el color de fondo, ¿no? Algo que se pueda observar. Por ejemplo, este azul más claro, aplicamos y ahí está, ¿no? También, por supuesto, se puede modificar el tipo de letra, pongamos en negrita y en 10. Lo modificamos así. Entonces, aplicar, aceptar. Y ahí está entonces nuestro combo box. Este es el que nosotros vamos a ir rellenando con los datos que obtengamos del CSV. ¿Vale? Y ya con toda la información que ya se tiene. Bueno, con los códigos de los datos que ya se tienen. Bueno, vamos a tener aquí los datos. Y por otro lado, nada más hay que colocar dos push button. Uno por aquí y otro por acá. Bueno, para no hacerlo tan complicado, porque de repente como que se pierde entonces esta parte, como se puede observar, vamos a hacer el botón un poquito más grande y dar clic aquí, entonces cambiar hoja de estilos. Por ejemplo, podríamos poner añadir gradiente en background color para ver, por ejemplo, este player. Aceptar, aplicamos y ya se ve un botón acá como más en tercera dimensión, ¿no? Todavía no se alcanza a ver muy bien, cambiamos el color entonces de la letra para que se pueda observar mucho mejor y modificamos también el tipo de letra. Aplicamos y ahí está, push button, ya se ve mejor, ¿no? Podríamos inclusive hasta ponerle 12 de punto aquí, para que se vea más grande, ¿no? Aceptamos y aquí vamos a modificar entonces para leer CSV. Ahí va a estar. Copiamos se puede hacer copy paste, o sea, así control C, control V para copiar entonces el control, y aquí podemos modificar con graficar. Listo. Y ahí está entonces nuestra ventana. Vamos a tener estos datos aquí. ¿Qué más? Entonces en este caso vamos a cambiarle el nombre por combo. Entonces aquí fue bastante rápido. Bueno, doy clic entonces en el combo box y simplemente me voy al object name, al nombre del objeto con el cual se va a referenciar ya en el código, y le cambio entonces aquí por combo box. Por otro lado, entonces este botón le voy a cambiar también de la misma manera el nombre, le voy a poner botón 1, y al botón de graficar se le puede poner botón graficar o botón 2, ¿no? Ya se le puede poner ahí nombres que identifiquen entonces a estos elementos en particular. Cerramos esto un poco más y posteriormente entonces ahora vamos a poner el siguiente elemento, widgets. Marcamos esto aquí. Entonces este de aquí que dice widget, esta cosita que tiene estas líneas así en grises, le damos clic para cambiar hoja de estilos y poder observarlo. Background color lo dejamos en blanco, aplicar, aceptar. Listo, ahí está. Entonces se puede hacer un poco más grande y ahí está. Y tal cual se puede entonces pensar, este widget lo vamos a utilizar para graficar entonces los datos aquí, ¿vale? Entonces vamos a guardar esta parte aquí. Vamos a estar entonces en Anaconda Qt CSV. Debe ser esta misma ¿cómo se llama? Esta misma carpeta. Entonces desde donde corrimos el designer, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a ponerle entonces como nombre prueba. Se debe de guardar entonces como prueba, o bueno, cualquier nombre, solamente se tiene que mantener en mente de cómo se va a llamar. Y debe tener entonces como extensión .ui, ¿vale? Guardamos y ahí está. Muy bien, entonces esa sería la primera parte de generar entonces este diseño. Viene otra, todavía unas partes importantes. Este widget entonces aquí nos va a servir para que nosotros podamos montar la gráfica de los datos que se vayan leyendo entonces del CSV. Entonces a partir de ahí lo que se va a hacer es lo siguiente. Bueno, ya tenemos entonces, para resumir, ya tenemos este label, tenemos este combo box, dos botones. Al combo box le cambiamos entonces el nombre de objeto para referirnos después a él como un objeto.
Aquí entonces cabe el paréntesis. Cada uno de estos elementos que vamos a generar aquí con el Qt va a tratarse ni más ni menos que de un objeto cuando lo estemos manejando en Python. Recuerden entonces que este lenguaje, que es multiparadigma, puede manejar el paradigma de programación orientado a objetos, y esto genera la ventaja de que este tipo de cosas que tenemos aquí, que se llaman también como widgets u objetos, lo que van a tener entonces van a estar conformados de dos cosas: de propiedades y también de métodos o funciones, que es como van a tener o se les va a dar una cierta funcionalidad a estos objetos, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos estos aquí, les cambiamos el nombre. Esto es como cuando definimos la clase, o se va a instanciar un objeto a partir, por ejemplo, de la clase botón, o de la clase que sería QPushButton, y bueno, ya tenemos esto así. Ahora viene una parte bastante importante, siempre hay que salvar en este caso, y eso ya es automático. Bueno, ya mandamos entonces este objeto widget aquí. Por lo tanto, ahora viene una parte importante. Necesitamos hacerle una modificación para poderlo manejar y que ahí se haga la graficación utilizando la librería de Matplotlib. Entonces, para hacer ello, tenemos que darle clic aquí en promocionar a. Hay que dar clic derecho entonces sobre el objeto QWidget, por eso lo volví en blanco, perdón, para que se pudiera observar. Damos entonces aquí en promocionar a, y aquí ya tenemos entonces esta ventana en promocionar. Bueno, quedó de esta manera, digamos que donde vamos a empezar a trabajar, y ahora sí viene qué es lo que vamos a modificar. Ok, lo único entonces que vamos a modificar en este caso va a ser aquí el nombre de la clase promocionada. ¿Cuál es el nombre entonces que le vamos a dar a esta clase? Para ello lo que vamos a colocar, se le va a asignar entonces aquí el nombre de la clase promocionada como MPL Widget. Hay que tener muchísimo cuidado entonces aquí. Si esto va a estar en mayúscula y esto en mayúscula, después lo vamos a tener que manejar así. Por otro lado, el archivo de cabecera que viene aquí como mplwidget.h, porque cabe aclarar entonces que el Qt Designer y el Qt en general está programado, está optimizado originalmente para el C++, el C++, entonces se manejan archivos de cabecera .h. Esto no importa que estén en mayúsculas, aquí no hay ningún problema. Se coloca así y entonces ya le damos clic aquí en añadir. Está entonces ya añadido, y lo que finalmente tenemos que hacer es darle clic aquí en promocionar y listo. Entonces este widget aquí en el inspector de objetos, vamos a usarlo un poco más para acá, se debe de ver de esta manera. Debe tener aquí entonces los siguientes nombres. Entonces aquí se va a ver como MPL Widget y aquí Widget. Vamos a cambiarle el nombre para que se mantenga todo de manera uniforme. Y se le va a poner entonces como el nombre del objeto MPL Widget. Damos Enter. Y ahora sí, nos modifica. En este caso entonces debe de verse así tal cual. MPL Widget, mayúscula, mayúscula. Debe estar todo con mayúsculas donde debe de ir. Y la clase entonces va a ser MPL Widgets, y así entonces ya promocionamos este objeto para poder manejarlo posteriormente con la librería de Matplotlib, ¿vale? Bueno, otra cosa adicional que se tiene que hacer es lo siguiente. Bonito archivo que está aquí, el mplwidget.py, se debe de guardar también en la misma carpeta donde vamos a estar trabajando. Entonces nos movemos para acá en esta, y aquí le vamos a poner, o la vamos a guardar el archivo como mplwidget.py, ¿vale? Entonces debe de mantenerse este nombre, y también
en la carpeta, aquí lo tengo en la carpeta, entonces se va a observar que vamos a tener el mpl widget.py y la prueba aquí, ¿no? Van a estar guardadas de esa manera. Ok, entonces el código aquí, nada más lo único que se está haciendo es importando los widgets del PyQt. Se va a añadir entonces también las librerías de Matplotlib. Se va a importar entonces también el manejo no mediante el PyPlot, sino mediante Figure. Esta otra librería, vamos a importar entonces este Figure Canvas para convertir entonces a ese objeto y que se pueda entonces, mediante todo lo que viene aquí, iniciar como un objeto en el cual se va a poder graficar una figura con el Matplotlib. ¿Vale? Bueno, pues entonces hasta aquí la primera parte del video. Lo siguiente es ahora modificar el código para pues ya darle entonces una funcionalidad. Bueno, entonces hasta aquí quedamos. Adiós.